La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 1. Los náufragos del aire. Capítulo 15. Se convierten en metalúrgicos. Al día siguiente, 17 de abril, las primeras palabras del marino fueron para preguntar a Gedeón Spilett: ¿Y bien? ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que quiere el señor Ciro, contestó el corresponsal. Los compañeros del ingeniero habían sido hasta entonces alfareros, y en adelante iban a ser metalúrgicos. La víspera, después del almuerzo, se había llevado a cabo la exploración hasta la punta del cabo Mandíbula, distante unas 7 millas de las chimeneas. Allí concluía la extraña serie de dunas y el suelo tomaba un aspecto volcánico. No se veían altas murallas como en la meseta de la Gran Vista, sino un bordado extraño y caprichoso, que formaba el marco de aquel estrecho golfo comprendido entre 2 cabos y el compuesto de materias minerales vomitadas por el volcán. Los colonos, al llegar a aquella punta, habían retrocedido, y al caer la noche entraban de regreso en las chimeneas, pero no se entregaron al sueño hasta que estuvo resuelta definitivamente la cuestión de si debían abandonar la isla de Lincoln o permanecer en ella. Era una distancia considerable. 1,200 millas separaban la isla del archipiélago de las Pomotú. Una canoa no habría sido suficiente para atravesar, sobre todo al acercarse la mala estación. Así lo declaró Pencroff. Ahora bien, construir una canoa, aun teniendo los útiles necesarios, era una obra difícil, y careciendo de herramientas, era preciso comenzar por hacer martillos, hachas, azuelas, sierras, barrenas, cepillos, etc., lo que exigía bastante tiempo. Se decidió, pues, invernar en la isla de Lincoln y buscar una morada más cómoda que las chimeneas para pasar en ella los meses de invierno. Ante todo, se trataba de utilizar el mineral de hierro, del cual el ingeniero había observado algunos yacimientos en la parte nordeste de la isla, y de convertir aquel mineral en hierro o en acero. El suelo no contiene generalmente los metales en estado de pureza. En su mayor parte se hallan combinados con el oxígeno o con el azufre. Precisamente las 2 muestras recogidas por Cyrus Smith era una de hierro magnético no carbonatado y la otra de pirita o sulfuro de hierro. El primero, o sea, óxido de hierro, había que reducirlo por medio del carbón, es decir, desembarazarlo del oxígeno para utilizarlo en estado de pureza. Esta reducción debía hacerse sometiendo el mineral mezclado con carbón a una alta temperatura, ya por el método catalán, rápido y fácil, que tiene la ventaja de transformar directamente el mineral en hierro con una sola operación, o bien por el método de los altos hornos, que cambia primero el mineral en fusión y después la fusión en hierro, quitándole el 3 o el 4% de carbón que se ha combinado con ella. Ahora bien, ¿qué necesitaba Cyrus Smith? Hierro, y no fundición, y debía buscar el método más rápido de reducirlo. Por lo demás, el mineral que había recogido era por sí mismo muy puro y rico, o sea, ese mineral oxidulado, que hallándose en masas confusas de un color gris oscuro, da un polvo negro, se cristaliza en octaedros regulares, produce los imanes naturales y sirve en Europa para elaborar esos hierros de primera calidad que tan abundantemente producen Suecia y Noruega. No lejos de aquel yacimiento se hallaba otro de carbón de piedra ya explorado por los colonos. De aquí la facilidad para el tratamiento del mineral, pues estaba cerca de los elementos de fabricación. Esto es lo que constituye también la prodigiosa riqueza de las explotaciones del Reino Unido, donde la hulla sirve para hacer el metal extraído del mismo suelo, y al mismo tiempo que ella. Así pues, señor Ciro, dijo Pencroff, ¿vamos a trabajar mineral de hierro?
Sí, amigo mío, contestó el ingeniero. Y para eso, si a usted no le parece mal, comenzaremos a cazar focas en el islote. ¿A cazar focas?, exclamó el marino, volviéndose hacia Gedeón Spilett. ¿Necesitamos focas para fabricar hierro? Cuando lo dice el señor Ciro, contestó el corresponsal. El ingeniero había salido ya de las chimeneas y Pencroff se preparó para la caza de las focas, sin haber obtenido más explicaciones. En breve, Cyrus Smith, Gedeón Spilett, Harbert, Nab y el marino se hallaron reunidos en la playa en el punto en que el canal dejaba un estrecho paso vadeable en la baja marea. La marea estaba en lo más bajo del reflujo, y los cazadores pudieron atravesar el canal sin mojarse por encima de las rodillas. Cyrus Smith ponía por primera vez el pie en el islote, y sus compañeros por la segunda, pues allí el globo los había arrojado. Al desembarcar, algunos centenares de pájaros bobos les dirigieron sus cándidas miradas. Los colonos, armados de garrotes, habrían podido exterminarlos fácilmente, pero no pensaron en entregarse a aquella matanza doblemente inútil, porque importaba no asustar a los anfibios echados sobre la arena a poca distancia. Respetaron también varios zomorbujos muy inocentes, cuyas alas reducidas a muñones se achataban en forma de aletas guarnecidas de plumas de apariencia escamosa. Los colonos se adelantaron con prudencia hasta la punta norte, marchando por un suelo acribillado de hoyos, que formaban otros tantos nidos de aves acuáticas. Hacia el extremo del islote aparecían grandes puntos negros, que nadaban a flor de agua, semejantes a puntas de escollo en movimiento. Eran los anfibios que se trataba de capturar. Había que cazarlos en tierra, porque las focas, con su vientre estrecho, su pelo corto y apretado, su figura fusiforme y su disposición excelente para nadar, son difíciles de pescar en el mar, mientras que en el suelo sus pies cortos y palmeados no les permiten sino un movimiento de reptil muy pesado. Pencroff conocía las costumbres de estos anfibios y aconsejó esperar a que se hubieran tendido en la arena a los rayos del sol, que no tardarían en hacerles dormir profundamente. Entonces, convendría maniobrar de manera que se le cortara la retirada, teniendo cuidado de dirigir los golpes a las fosas nasales. Los cazadores se escondieron detrás de las rocas del litoral y esperaron en silencio. Transcurrió 1 hora antes de que las focas vinieran a solazarse por la arena. Había media docena. Pencroff y Harbert salieron entonces para doblar la punta del islote, tomarles la playa y cortarles la retirada, mientras Cyrus Smith, Gedeón Spilett y Nab, trepando por las rocas, se dirigían hacia el futuro teatro del combate. De improviso el marino se irguió lanzando un grito. El ingeniero y sus 2 compañeros se precipitaron entre el mar y las focas. 2 de aquellos animales quedaron muertos en la arena a fuerza de varios golpes vigorosos, pero los demás pudieron llegar al mar y tomar el lago. «Aquí están las focas pedidas, señor Ciro», dijo el marino, adelantándose hacia el ingeniero. «Bien», contestó Cyrus Smith, «haremos de ellas fuelles de fragua». «¿Fuelles de fragua?», exclamó Pencroff. «Vaya, unas focas afortunadas». En efecto, era una máquina para soplar lo que necesitaba el ingeniero para el tratamiento del mineral, y pensaba fabricarla con la piel de aquellos anfibios. Su longitud era mediana, no pasaban de 6 pies, y tenían la cabeza semejante a la de un perro. Como era inútil cargarse con un peso tan considerable como el de aquellos animales, Nab y Pencroff resolvieron desollarlos en el mismo sitio, mientras Ciro y el corresponsal acababan de explorar el islote. El marino y el negro ejecutaron diestramente su operación, y 3 horas después, Cyrus Smith tenía a su disposición
2 pieles de foca, que decidió utilizar en aquel estado, sin curtirlas. Los colonos tuvieron que esperar la baja marea y después atravesaron el canal de regreso a las chimeneas. Costó trabajo sujetar aquellas pieles a marcos de madera destinados a mantenerlas tendidas y coserlas después por medio de fibras para que pudiesen tomar aire sin dejarlo escapar. Hubo que realizar la operación muchas veces. Cyrus Smith no tenía a su disposición más que las 2 hojas de acero, procedentes del collar de Top, y sin embargo fue tan diestro, y sus compañeros le ayudaron con tanta inteligencia, que 3 días después, los útiles de la pequeña colonia se habían aumentado con un gran fuelle, destinado a inyectar el aire en el mineral, cuando fuese tratado por el calor, condición indispensable para el buen éxito de la operación. El 20 de abril por la mañana comenzó el periodo metalúrgico, como le llamaba el corresponsal en sus notas. El ingeniero, como hemos dicho, estaba decidido a operar en el yacimiento mismo del carbón y del mineral. Ahora bien, según sus observaciones, estos 2 yacimientos estaban situados al pie de los contrafuertes del nordeste del monte Franklin, es decir, a una distancia de 6 millas. Por consiguiente, no había que pensar en volver todos los días a las chimeneas, y se convino en que la colonia acamparía bajo una choza de ramas de árbol a fin de seguir noche y día la importante operación. Aprobado el proyecto, se pusieron en marcha al rayar el día. Nab y Pencroff llevaban en unas parihuelas el fuelle y cierta cantidad de provisiones vegetales y animales, que además podían renovarse por el camino. Entraron por los bosques del jacamar, atravesándolos oblicuamente del sudeste al noroeste y en su parte más espesa. Hubo que abrir una senda, que debía formar en adelante la arteria más interesante entre la meseta de la Gran Vista y el monte Franklin. Los árboles, pertenecientes a las especies ya conocidas, eran magníficos. Harbert señaló otros nuevos, entre ellos varios dragos que Pencroff calificó de puerros presuntuosos, porque a pesar de su altura, eran de la misma familia de las liliáceas, a la que pertenecen la cebolla, la cebolleta y el chalote o el espárrago. Como estos dragos podían dar raíces lechosas, que cocidas son excelentes y sometidas a cierta fermentación, producen un licor muy agradable, hicieron bastante provisión de ellos. El camino a través del bosque fue largo y duro, el día entero, pero permitió a los exploradores observar la fauna y la flora. Top, encargado especialmente de la fauna, corría entre las hierbas y la espesura, levantando indistintamente toda especie de caza. Harbert y Gedeon Spilett mataron 2 canguros a flechazos, y además un animal que se parecía mucho a un erizo y a un oso hormiguero. Al primero porque se hacía bola y erizaba sus púas, y al segundo porque tenía uñas cavadoras, un hocico largo y delgado, que terminaba en pico de ave, y una lengua extensible guarnecida de espinas, que le servía para sujetar los insectos. ¿Y a qué se parecerá cuando esté en la olla?, preguntó Pencroff con soma. A excelente carne de vaca, contestó Harbert. No podemos pedirle más, añadió el marino. Durante esta excursión vieron algunos jabalíes, que no trataron de atacar la caravana, y no parecía que debiera temerse al encuentro de fieras en una espesura, cuando de improviso el corresponsal creyó ver a pocos pasos, entre las ramas de un árbol, un animal parecido a un oso, y se puso a copiarlo tranquilamente a lápiz. Por fortuna para Spilett, el animal no pertenecía a esa temible familia de los plantígrados. Era tan solo un coula,
más conocido por el nombre de perezoso, que tenía el tamaño de un perro grande, el pelo erizado y de color pardo sucio, y las patas armadas de fuertes garras, lo que le permitía trepar a los árboles para alimentarse de hojas. Averiguada la identidad del animal, al cual no se trató de molestar en su ocupación, Gedeón Spilett borró la palabra oso del pie de su apunte, puso en su lugar Koula y continuó su camino. A las 5 de la tarde, Cyrus Smith daba la señal de alto. Se encontraban fuera del bosque, al pie de aquellos poderosos contrafuertes que apuntalaban el monte Franklin hacia el este. A pocos centenares de pasos corría el arroyo rojo, y por consiguiente el agua potable no estaba lejos. Organizó inmediatamente el campamento, y en menos de una hora, al extremo del bosque, entre los árboles, se levantó una cabaña de ramas mezcladas de bejucos y recubiertas de tierra gredosa, que ofrecía un abrigo suficiente. Dejaron para el día siguiente las investigaciones geológicas. Se preparó la cena, se encendió un buen fuego delante de la cabaña. Se dio vuelta al asador, y a las 8, mientras uno de los colonos velaba para alimentar la hoguera por si algún animal peligroso vagaba por los alrededores, los demás dormían con sueño tranquilo. Al día siguiente, 24 de abril, Cyrus Smith, acompañado de Harbert, fue a buscar los terrenos de formación antigua, donde había ya encontrado muestras de mineral. Halló el yacimiento a flor de tierra, casi en la fuente misma del arroyo, al pie de la base lateral de uno de los contrafuertes del nordeste. Aquel mineral, muy rico en hierro, contenido en su ganga fusible, convenía perfectamente al método de reducción que el ingeniero pensaba emplear, es decir, el método catalán, pero simplificado, como se usa en Córcega. En efecto, el método catalán propiamente dicho exige la construcción de hornos y crisoles, en los cuales el mineral y el carbón, colocados en capas alternas, se transformen y reduzcan. Pero Cyrus Smith quería economizar hornos y crisoles y formar con el mineral y el carbón una masa cúbica, al centro de la cual se dirigía el viento de su fuelle. Este era, sin duda, el procedimiento que emplearon Tubal-Caín y los primeros metalúrgicos del mundo habitado. Ahora bien, lo que había dado buenos resultados a los nietos de Adán y los daba todavía en los países ricos en mineral y en combustible, no podía menos de darlo en las circunstancias en que se encontraban los colonos de la isla de Lincoln. Se recogió también la hulla como el mineral sin trabajo y casi en superficie. Primeramente, se rompió el mineral en pequeños trozos, quitándole con la mano las impurezas que manchaban su superficie. Después, con el carbón y el mineral, formaron un montón de capas sucesivas y alternas, como hace el carbonero con la leña que quiere carbonizar. De esta manera, bajo la influencia del aire proyectado por el fuelle, debía el carbón transformarse primero en ácido carbónico y después en óxido de carbono, encargado de reducir en óxido de hierro o lo que es lo mismo, de desprender el hierro del oxígeno. Así pues, el ingeniero procedió a la operación. El fuelle de piel de foca, provisto en su extremo de un tubo de tierra refractaria, fabricado antes en el horno de la vajilla, fue colocado encima del montón de mineral. Movido por un mecanismo, cuyos órganos consistían en bastidores, cuerdas de fibras y contrapesos, lanzó sobre la masa de hierro y carbón una profusión de aire que, elevando la temperatura, concurrió también a la transformación química que debía producir hierro puro. La operación fue difícil. Necesitó toda la paciencia y todo el ingenio de los colonos para llevarla a buen término, pero salió bien. Y el resultado definitivo fue una masa de hierro reducida al estado de esponja, que fue preciso cimbrar y machacar, es decir, forjar, para quitarle la ganga líquida que contenía. Aquellos herreros improvisados
carecían de martillo, pero lo mismo había sucedido al primer metalúrgico, e hicieron lo que éste tuvo naturalmente que hacer. Pusieron a la primera masa un palo a guisa de mango, y sirvió para forjar la segunda en un yunque de granito, con lo cual se llegó a obtener un metal burdo, pero arcilloso. Al fin, después de muchos esfuerzos y fatigas, el 25 de abril se habían forjado varias barras de hierro, que se transformaron en herramientas, pinzas, tenazas, picos, azadones, etc., que Pencroff y Nab declararon ser verdaderas joyas. Pero aquel metal no podía prestar grandes servicios en estado de hierro puro, sino principalmente en estado de acero. El acero es una combinación de hierro y carbón, que se saca o de la fundición, quitando a éste el exceso de carbón, o del hierro, añadiendo a éste el carbón que le falta. El primero, obtenido por la descarburación en la fundición, da el acero natural o refinado. El segundo, producido por la carburación del hierro, da el acero de cementación. Este último era el que buscaba Cyrus Smith con preferencia, puesto que poseía el hierro en estado puro, y consiguió fabricarlo, calentando el metal con carbón en polvo, en un crisol hecho de tierra refractaria. Después, dado que el acero así elaborado es maleable, tanto en caliente como en frío, pudo ser trabajado mediante el martillo. Nab y Pencroff, hábilmente dirigidos, hicieron hierros de hacha, los cuales, calentados hasta el rojo y sumergidos después inmediatamente en agua fría, adquirieron excelente temple. De aquella fragua salieron otros instrumentos burdamente fabricados, como puede suponerse: hojas de cepillo de carpintero, hachas, azuelas, láminas de acero que debían transformarse en sierras, escoplos, azadones, palas, picos, martillos, clavos, etc. El 5 de mayo, terminado el primer periodo metalúrgico, los herreros volvían a las chimeneas. Nuevas tareas iban a autorizarles en breve a tomar una nueva calificación. Capítulo 16. Buscan refugio para invernar en la isla. Era el 6 de mayo, día que corresponde al 6 de noviembre en los países del hemisferio boreal. Hacía días que el cielo se cubría de brumas, y era necesario tomar ciertas disposiciones para pasar el invierno. Sin embargo, la temperatura todavía no había bajado sensiblemente, y un termómetro centígrado, trasladado a la isla de Lincoln, habría marcado todavía por término medio de 10 a 12 grados sobre cero. Esta temperatura media no tenía nada de extraordinario, puesto que la isla Lincoln, situada probablemente entre los 35 y 40 grados de latitud, debía hallarse sometida en el hemisferio sur a las mismas condiciones que Sicilia o Grecia en el hemisferio norte. Pero así como en Grecia o en Sicilia se experimentan fríos violentos que producen nieves y hielo, de la misma manera en la isla Lincoln deberían experimentarlos en el periodo más riguroso del invierno, y contra esta temperatura baja convenía prepararse. En todo caso, si el frío no amenazaba aún, por lo menos estaba próxima la estación de las nieves, y en aquella isla apartada, expuesta a todas las intemperies, en medio del mar Pacífico, los malos tiempos debían ser frecuentes y terribles. Debían pensar seriamente y resolver la cuestión de una vivienda más cómoda que las chimeneas. Pencroff, naturalmente, tenía cierta predilección por aquel retiro por él descubierto, pero se hizo cargo de la necesidad de buscar otro. Las chimeneas habían recibido la visita del mar en circunstancias que no se habrán olvidado, y no podían los colonos exponerse de nuevo a un accidente parecido. Por otra parte, añadió Cyrus Smith, que aquel día hablaba de estas cosas con sus compañeros,
Tenemos algunas precauciones que tomar. ¿Para qué? La isla no está habitada, dijo el corresponsal. Eso creemos, insinuó el ingeniero, aunque no la hemos explorado todavía toda. Pero si no hay en ella seres humanos, temo que abunden los animales peligrosos. Conviene, pues, ponerse al abrigo de una posible agresión, para que no sea preciso que uno de nosotros se quede de centinela toda la noche para mantener una hoguera encendida. Además, amigos míos, debemos preverlo todo. Estamos aquí en una parte del Pacífico, frecuentada a menudo por los piratas malayos. ¿Cómo? Exclamó Harbert. ¿A esta distancia de toda tierra? Sí, hijo mío, contestó el ingeniero. Estos piratas son tan atrevidos marinos como terribles malhechores, y debemos adoptar, por consiguiente, nuestras medidas. Pues bien, dijo Pencroff, nos fortificaremos contra las fieras de 2 o de 4 patas. Pero, señor Ciro, ¿no sería bueno explorar la isla en todas sus partes antes de emprender nada? Eso sería mejor, apoyó Gedeón Spilett. ¿Quién sabe si encontraremos en la costa opuesta una de esas cavernas que inútilmente hemos buscado por aquí? Es cierto, repuso el ingeniero, pero ustedes olvidan, amigos míos, que conviene establecernos en las inmediaciones de un río, y que desde la cima del monte Franklin no hemos visto hacia el oeste ni río ni arroyo alguno. Aquí, por el contrario, nos hallamos situados entre el río de la Merced y el lago Grant, ventaja que no debemos despreciar. Además, esta costa orientada al este no está expuesta como la otra a los vientos alisios que soplan del noroeste en el hemisferio austral. Entonces, señor Ciro, propuso el marino, construiremos una casa a orillas del lago. Ya no nos faltan ladrillos ni instrumentos. Después de haber sido alfareros, fundidores y herreros, sabremos ser albañiles. ¡Qué diablo! Sí, amigo mío, pero antes de tomar una decisión, es preciso buscar. Una vivienda construida por la naturaleza nos ahorraría mucho trabajo y nos ofrecería sin duda un retiro más seguro, porque estaría tan perfectamente defendida contra los enemigos de dentro como contra los de afuera. En efecto, Ciro, dijo el corresponsal, pero ya hemos examinado toda esa muralla granítica de la costa, y no hay en ella ni un agujero, ni una hendidura. Ni una, añadió Pencroff. Si hubiéramos podido abrir una cueva en ese muro a cierta altura, para ponernos fuera de todo alcance. Ya me figuro, en la fachada que mira al mar, 5 o 6 habitaciones, con ventanas para darles luz, dijo Harbert riéndose. Y una escalera para subir, añadió Nab. Ustedes se ríen, exclamó el marino sin motivo. ¿Qué hay de imposible en lo que propongo? ¿No es verdad, señor Ciro, que hará usted pólvora el día que la necesitemos? El ingeniero había escuchado al entusiasta Pencroff mientras desarrollaba sus proyectos algo fantásticos. Atacar aquella masa de granito, aún por medio de una mina, era un trabajo hercúleo. Y lástima que la naturaleza no se hubiera encargado de la parte más dura de la tarea. Pero Smith respondió al marino proponiendo que se examinase más atentamente la meseta desde la desembocadura del río hasta el ángulo que la cerraba al norte. Salieron, pues, y con mucho cuidado hicieron la exploración en una extensión de 2 millas, poco más o menos, pero en ningún sitio la pared recta y unida presentaba cavidad alguna. Los nidos de las palomas silvestres que revoloteaban en su cima no eran en realidad más que agujeros abiertos en la cresta de la misma y en las esquinas irregularmente formadas de granito. Era una circunstancia desgraciada, y no había que pensar siquiera en atacar aquella masa con el pico o con la pólvora para abrir una vivienda. La casualidad había hecho que en toda aquella parte del litoral Pencroff descubriese el único asilo provisionalmente habitable, es decir, aquellas chimeneas, que sin embargo se trataba de abandonar. Terminada la exploración,
Los colonos se hallaban en el ángulo norte de la muralla, donde ésta terminaba por una de las pendientes prolongadas, que iban a morir en la playa. Desde aquel sitio hasta su extremo límite al oeste, no formaba más que una especie de talud, espesa aglomeración de piedras, de tierra y de arena, unidas por plantas, arbustos y hierbas, e inclinada bajo un ángulo de 45 grados solamente. Acá y allá, el granito surgía todavía sobresaliendo con puntas agudas en aquella ribera escarpada. Sobre sus laderas crecían grupos de árboles y una hierba bastante espesa los alfombraba. Pero el esfuerzo vegetal no iba más allá, y una gran llanura de arena, que comenzaba al pie del talud, se extendía hasta el litoral. Cyrus Smith pensó, no sin razón, que por aquel lado debía desaguar el sobrante del lago en forma de cascada. En efecto, era necesario que el exceso de agua del arroyo rojo se perdiese en un punto cualquiera. Y aquel punto no había sido encontrado todavía por el ingeniero en ninguna parte de las orillas ya exploradas, es decir, desde la desembocadura del arroyo al oeste hasta la meseta de la Gran Vista. El ingeniero propuso, pues, a sus compañeros la ascensión al talud que tenían delante y la vuelta a las chimeneas por las alturas, explorando de paso las orillas septentrional y oriental del lago. La proposición fue aceptada, y en pocos minutos Harbert y Nab llegaron a la meseta superior, siguiéndoles Cyrus Smith, Gedeón Spilett y Pencroff, con paso más reposado. A 200 pies a través del follaje, resplandecía a los rayos solares la hermosa sabana de agua. El paisaje era delicioso en aquel sitio. Los árboles de tonos amarillentos se agrupaban maravillosamente para recrear la vista. Algunos enormes troncos de árboles, abatidos por la edad, se destacaban por su corteza negruzca sobre la verde alfombra que cubría el suelo. Allí gritaba una infinidad de cacatúas ruidosas, verdaderos prismas móviles que saltaban de una rama a otra. Parecía que la luz no llegaba sino descompuesta a través de aquel paraje singular. Los colonos, en vez de seguir derechos hacia la orilla norte del lago, adelantaron por el extremo de la meseta con el objeto de llegar a la desembocadura del arroyo en su orilla izquierda. El rodeo que tenían que dar no era más que de milla y media, un paso fácil porque los árboles muy esparcidos dejaban entre sí un paso libre. Se conocía a primera vista que en aquel límite se detenía la zona fértil, pues allí la vegetación era menos vigorosa que en toda la parte comprendida entre la corriente del arroyo y el río de la Merced. Cyrus Smith y sus compañeros marchaban con bastante precaución por aquel terreno nuevo para ellos. Sus únicas armas consistían en flechas y palos con puntas de hierro agudas, y temían las fieras. Sin embargo, ninguna se mostró en aquel sitio. Probablemente frecuentaban con preferencia los espesos bosques del sur. Los colonos tuvieron la desagradable sorpresa de ver a Top detenerse ante una serpiente que medía de 14 a 15 pies. Nab la mató de un palo. Cyrus Smith examinó el reptil y declaró que no era venenoso, porque pertenecía a la especie de serpientes diamantes, de la cual suelen alimentarse los indígenas en la Nueva Gales del Sur. Pero era posible que existiesen otras cuya mordedura fuera mortal, como víboras sordas de cola hendida, que atacan al que las pisa, o esas serpientes aladas provistas de 2 anillas, que les permiten lanzarse con una rapidez extrema. Top, pasado el primer momento de sorpresa, se dio a cazar reptiles con un encarnizamiento que hacía temer por su vida, por lo cual su amo tenía que llamarle a cada instante. En breve llegaron a la desembocadura del arroyo rojo, al punto donde desaguaba en el lago.
En la orilla opuesta, reconocieron los exploradores el sitio que habían visitado ya al bajar del monte Franklin. Cyrus Smith se cercioró de que el agua que el arroyo suministraba al lago era abundante y por tanto necesariamente debía haber un lugar por donde la naturaleza hubiese abierto un desagüe para el lago. Había que descubrir aquel desagüe porque sin duda formaba una cascada cuya fuerza mecánica sería posible utilizar. Los colonos, marchando al azar, pero sin apartarse mucho unos de otros, comenzaron a dar vueltas al lago, cuyas orillas eran muy escarpadas. Las aguas parecían contener abundantísima pesca, y Pencroff se propuso construir algunos aparejos de pescar para explotarla. Fue preciso, ante todo, doblar la punta aguda del nordeste. Hubiera podido suponerse que el desagüe se verificaba en aquel sitio, porque el extremo del lago venía casi a rozar con el de la meseta. Pero no sucedía así, y los colonos tuvieron que continuar explorando la orilla, que después de una ligera curva bajaba paralelamente al litoral. Por aquel lado, el terreno estaba más despejado, pero algunos grupos de árboles plantados acá y allá añadían nuevos atractivos a lo pintoresco del paisaje. El lago Grant se presentaba entonces a la vista en toda su extensión, sin que el menor soplo de viento rizase la superficie de sus aguas. Top, penetrando entre la espesura, levantó diversas bandas de aves, a las que Spilett y Harbert saludaron con sus flechas. Uno de aquellos volátiles cayó en medio de las hierbas pantanosas, herido por el joven con una flecha disparada con mucha destreza. Top se precipitó hacia él y llevó a los colonos una hermosa ave nadadora, color pizarra, de pie corto, de hueso frontal muy desarrollado, dedos ensanchados por un festón de plumas que los rodeaban, y alas orilladas con una raya blanca. Era una fúlica del tamaño de una perdiz, perteneciente a ese grupo de los macrodáctilos, que forma la transición entre el orden de las zancudas y el de las palmípedas. Pobre caza, y de un gusto que debía dejar mucho que desear. Pero Top sería sin duda menos delicado que sus amos, y se convino que la fúlica sirviera para su cena. Los colonos seguían entonces la orilla oriental del lago. No debían tardar en llegar a la parte ya reconocida. El ingeniero se mostraba muy sorprendido de no ver ningún indicio de desagüe. El corresponsal y el marino hablaban con él y tampoco disimulaban su asombro. En aquel momento Top, que había estado muy tranquilo hasta entonces, dio señales de agitación. El inteligente animal iba y venía hacia la orilla, se detenía de repente, miraba las aguas y levantaba una pata como si espiase alguna casa invisible. Después ladraba con furor como si la divisara y luego callaba. Ni Cyrus Smith ni sus compañeros pusieron atención al principio en los movimientos de Top, pero los ladridos del animal llegaron a ser tan frecuentes que intrigaron al ingeniero. ¿Qué has visto, Top?, preguntó. El perro dio varios saltos hacia su amo, manifestando verdadera inquietud, y se lanzó de nuevo hacia la orilla. Después, de repente, se precipitó en el lago. ¡Aquí, Top!, gritó Cyrus Smith, que no quería dejar a su perro aventurarse en aquellas aguas sospechosas. ¿Qué es lo que pasa ahí abajo?, preguntó Pencroff, examinando la superficie del lago. Top habrá olfateado algún anfibio, contestó Harbert. ¿Algún cocodrilo?, dijo el corresponsal. No lo creo, replicó Smith. Los cocodrilos solo se encuentran en regiones de altitud menos elevada. Entretanto, Top había acudido al llamamiento de su amo y saltado a la orilla, pero no podía permanecer tranquilo. Corría entre las altas hierbas
y guiándole su instinto, parecía seguir por la orilla algún objeto invisible, sumergido en las aguas del lago. Sin embargo, las aguas estaban tranquilas, sin que nada turbara su superficie. Varias veces los colonos se detuvieron junto a la orilla y observaron con atención. Nada se veía. Allí había sin duda algún misterio. El ingeniero estaba muy pensativo. Sigamos hasta el fin esta exploración, dijo. Media hora después, habían llegado todos al ángulo sudeste del lago y se hallaban en la meseta misma de la gran vista. En aquel punto, el examen de las orillas del lago debía considerarse como terminado, y sin embargo, el ingeniero no había podido descubrir por dónde ni cómo se desaguaba el sobrante de las aguas. Y a pesar de todo, ese desagüe existe, repetía. Y puesto que no es exterior, es preciso que esté abierto en el interior de la masa granítica de la costa. ¿Pero qué importancia tiene para usted el saber eso, mi querido Ciro?, preguntó Gedeón Spilett. Muy grande, contestó el ingeniero, porque si el desagüe se verifica a través del muro de granito, es posible que se encuentre alguna cavidad fácilmente habitable, después de haber desviado el curso de las aguas. Pero no es posible, señor Ciro, observó Harbert, que las aguas se escapen por el fondo mismo del lago y vayan al mar por algún conducto subterráneo. Es posible, contestó el ingeniero, y si así sucede, nos veremos obligados a edificar nuestra casa, puesto que la naturaleza no habrá hecho los primeros gastos de construcción. Los colonos se disponían a atravesar la meseta para volver a las chimeneas, porque eran ya las 5 de la tarde, cuando Top dio otra vez señales de agitación. Ladraba con furor, y antes de que su amo hubiera podido contenerle, se precipitó de nuevo al lago. Todos corrieron hacia la orilla. El perro estaba a más de 20 pies de distancia, y Cyrus Smith le llamaba a grandes voces, cuando una cabeza enorme salió de la superficie de las aguas, que no parecían profundas en aquel sitio. Harbert conoció inmediatamente la especie de anfibio a que pertenecía aquella cabeza cónica, de ojos grandes, adornada de bigotes de largos pelos sedosos. ¡Un manatí!, exclamó. No era un manatí, sino un individuo de esa especie comprendida en el orden de los cetáceos, llamado dugongo, porque sus fosas nasales estaban abiertas en la parte superior del hocico. El enorme animal se había precipitado sobre el perro, que en vano quiso evitar el choque dirigiéndose hacia la orilla. Su amo no podía hacer nada para salvarlo, y antes que a Gedeón Spilett y a Harbert se les ocurriera armar sus arcos, Top, asido por el dugongo, desaparecía bajo las aguas. Nab, que tenía su lanza en la mano, quiso arrojarse en auxilio del perro, decidido a atacar al formidable animal hasta en su elemento. —¡No, Nab! —dijo el ingeniero deteniendo a su valiente criado. Entretanto, tenía lugar bajo las aguas una lucha inexplicable, porque en aquellas condiciones Top evidentemente no podía resistir. Lucha que debía ser terrible por los movimientos de la superficie del agua. Lucha, en fin, que no podía terminar sino con la muerte del perro. Mas de repente, en medio de un círculo de espuma, se vio reaparecer a Top. Lanzado al aire por una fuerza desconocida, se levantó 10 pasos sobre la superficie del lago, cayó en medio de las aguas movidas, y pronto llegó a la orilla sin herida grave, milagrosamente salvado. Cyrus Smith y sus compañeros contemplaban el espectáculo sin comprender la causa, y circunstancia no menos explicable. Después de haber vuelto Top a tierra, parecía que la lucha continuaba todavía bajo las aguas. Sin duda el dugongo, atacado por algún poderoso animal, después de haber soltado al perro, combatía con otro enemigo.
Pero aquello no duró largo tiempo. Las aguas se tiñeron en sangre, y el cuerpo del dugongo, saliendo entre una sábana escarlata, que se propagó anchamente, vino pronto a encallar en una pequeña playa en el ángulo sur del lago. Los colonos corrieron hacia aquel paraje. El dugongo estaba muerto. Era un enorme animal, de 15 a 16 pies de largo, que debía pesar de 3 a 4,000 libras. Tenía en el cuello una herida, que parecía hecha con una hoja cortante. ¿Qué anfibio había podido con aquel golpe terrible destruir al formidable dugongo? Nadie podía decirlo. Y muy preocupados por este incidente, Cyrus Smith y sus compañeros volvieron a las chimeneas. Capítulo 17. Abren una brecha en el lago con nitroglicerina. A la mañana del día siguiente, 7 de mayo, Cyrus Smith y Gedeon Spilett, dejando a Nab preparar el almuerzo, subieron a la meseta de la Gran Vista, mientras Harbert y Pencroff marchaban río arriba a fin de renovar la provisión de leña. El ingeniero y el corresponsal llegaron pronto a la pequeña playa, situada junto a la punta sur del lago y donde había ido a parar el anfibio. Bandadas de aves se habían abatido sobre aquella masa carnosa y fue preciso ahuyentarlas a pedradas, porque Cyrus Smith deseaba conservar la grasa del dugongo y utilizarla para las necesidades de la colonia. En cuanto a la carne del animal, no podía menos de suministrar un alimento excelente, pues en ciertas regiones de Malasia se reserva especialmente para la mesa de los indígenas importantes. Pero era asunto de la incumbencia de Nab. En aquel momento, Cyrus Smith tenía en su cabeza otros proyectos. El incidente de la víspera no se había borrado de su memoria y no dejaba de preocuparlo. Quería penetrar en el misterio de aquel combate submarino y saber cuál era el congénere de los mastodontes o de otros monstruos marinos que habían causado al dugongo una herida tan extraña. Estaba en la orilla del lago, mirando, observando, pero nada aparecía bajo las aguas tranquilas, que resplandecían heridas por los primeros rayos del sol. En aquella playa, donde estaba el cuerpo del dugongo, las aguas eran poco profundas, pero desde aquel punto el fondo del lago iba bajando poco a poco, y era probable que en el centro la profundidad fuese muy grande. El lago podía considerarse como una ancha cuenca llenada con las aguas del arroyo rojo. Y bien, Ciro, dijo el corresponsal, me parece que esas aguas no ofrecen nada sospechoso. No, querido Spilett, contestó el ingeniero, no acierto a explicar el incidente de ayer. Confieso, dijo Gedeon Spilett, que la herida hecha al anfibio es por lo menos extraña. Y tampoco he podido explicarme cómo Top fue lanzado tan vigorosamente fuera de las aguas. Parece como si un brazo poderoso lo lanzara, y el mismo brazo, armado de un puñal, diera enseguida muerte al dugongo. Sí, contestó el ingeniero, que se había quedado pensativo. Hay aquí algo que no puedo comprender. Pero, ¿comprende, querido Spilett, cómo he sido yo salvado? ¿Cómo he podido ser sacado del agua y trasladado a las dunas? No lo comprende, ¿verdad? Por eso yo presiento algún misterio que descubriremos sin duda algún día. Observemos, pues, pero no hablemos ante nuestros compañeros de estos incidentes singulares. Guardemos nuestras observaciones para nosotros y continuemos nuestra tarea. Como hemos dicho, el ingeniero no había podido descubrir por dónde se escapaba el sobrante de las aguas del lago, pero como no había visto tampoco ningún indicio de desbordamiento, era forzoso que existiera el desagüe en alguna parte. Precisamente en aquel momento, Cyrus Smith quedó sorprendido al distinguir una corriente bastante pronunciada que se oía en el sitio donde ambos se hallaban. Arrojó algunos pedacitos de leña y vio que se dirigían hacia el ángulo sur. Siguió aquella corriente, marchando por la orilla,
y llegó a la punta meridional del lago. Allí observó una especie de depresión de las aguas, como si se hubiesen perdido bruscamente en alguna hendidura del suelo. Escuchó, poniendo el oído a nivel del lago, y oyó claramente el ruido de una cascada subterránea. «Ahí está», dijo, levantándose. «Por ahí se verifica el desagüe. Por ahí van, sin duda, las aguas al mar por algún conducto abierto en la pared de granito, pasando por alguna cavidad que podremos aprovechar. Yo lo averiguaré». El ingeniero cortó una rama larga, la despojó de sus hojas y, sumergiéndola en el ángulo que formaban las dos orillas, reconoció que había una enorme abertura practicada a un pie solamente debajo de la superficie de las aguas. Aquella abertura era el orificio del desagüe que en vano se había buscado hasta entonces, y en aquel sitio la fuerza de la corriente era tal que arrancó la rama de la mano del ingeniero y desapareció. «Ya no hay duda», replicó Cyrus Smith. «Ahí está el orificio del desagüe, y yo lo pondré al descubierto». «¿Cómo?», preguntó Gédéon Spilett. «Bajando 3 pies el nivel de las aguas del lago». «¿Qué? ¿De qué manera?». «Abriendo otra salida más grande que esta». «¿En qué sitio, Ciro?». «En la parte de la orilla más cercana a la costa». «Pero si es una orilla de granito», observó el corresponsal. «De acuerdo», contestó Cyrus Smith. «Yo haré saltar ese granito, y las aguas, escapándose, bajarán de manera que descubramos ese orificio. Y formarán una cascada cayendo sobre la playa», añadió el corresponsal. «Una cascada que utilizaremos», contestó Ciro. «Venga usted». El ingeniero se llevó consigo a su compañero, cuya confianza en Cyrus Smith era tan grande que no dudaba del buen éxito de la empresa. Sin embargo, ¿cómo abrir aquel granito sin pólvora y con instrumentos imperfectos? ¿Cómo separar aquellas rocas? ¿No era un trabajo superior a sus fuerzas el que pensaba emprender el ingeniero? Cuando Cyrus Smith y el corresponsal volvieron a las chimeneas, encontraron a Harbert y a Pencroff ocupados en descargar la leña que habían reunido. «Los leñadores han concluido su tarea, señor Ciro», dijo el marino riéndose. «¿Y cuando tenga usted necesidad de albañiles?» «De albañiles, no. Pero sí de químicos», repuso el ingeniero. «Sí», añadió el corresponsal. «Vamos a hacer volar la isla». «¿Volar la isla?», exclamó Pencroff. «En parte, al menos», contestó Gédéon Spilett. «Óiganme, amigos míos», dijo el ingeniero, y les dio a conocer el resultado de sus observaciones. Según él, debía existir una cavidad mayor o menor en la masa de granito que sostenía la meseta de la Gran Vista, y era preciso llegar hasta ella. Para realizar esto, había que poner al descubierto, en primer lugar, la abertura por donde se precipitaban las aguas, y por consiguiente había que bajar su nivel facilitándoles una salida más amplia. De aquí la necesidad de fabricar una sustancia explosiva que pudiera practicar una fuerte sangría en otro punto de la isla. Esto es lo que iba a intentar Cyrus Smith, por medio de los minerales que la naturaleza había puesto a su disposición. Es inútil decir con qué entusiasmo todos, y particularmente Pencroff, acogieron el proyecto. Emplear los grandes medios, abrir el vientre de aquel granito, crear una cascada, eran cosas que entusiasmaban al marino. Estaba dispuesto a ser tan buen químico como albañil o zapatero, ya que el ingeniero necesitaba químicos. Estaba dispuesto a hacer lo que Ciro quisiese, y hasta profesor de baile y mímica, según dijo a Nab, si tal profesión fuera necesaria en la isla. Nab y Pencroff recibieron el encargo de extraer la grasa del dugongo y conservar la carne, y partieron para esta faena sin pedir más explicaciones. Era grande la confianza que tenían en el ingeniero. Pocos instantes después, Cyrus Smith, Harbert y Gédéon Spilett, llevando consigo el zarzo y subiendo río arriba,
se dirigieron hacia el yacimiento de Ulla, donde abundaban esas piritas esquistosas que se encuentran en los terrenos de transición más recientes y de las cuales Cyrus Smith había recogido una muestra. Emplearon todo el día en transportar cierta cantidad de piritas a las chimeneas, y por la noche había ya algunas toneladas. Al día siguiente, 8 de mayo, el ingeniero comenzó sus manipulaciones. Aquellas piritas esquistosas se componían principalmente de carbón, de sílice, de alumbre y de sulfuro de hierro, esto último en abundancia. Tratábase, pues, de aislar el sulfuro de hierro y transformarlo en sulfato lo más rápidamente posible. Una vez obtenido el sulfato, se podría extraer de él el ácido sulfúrico. Este era, en efecto, el objeto deseado. El ácido sulfúrico es uno de los agentes que más se emplean y la importancia industrial de una nación puede medirse por el consumo que hace de este ácido, el cual, por otra parte, podría ser muy útil a los colonos en adelante para la fabricación de las bujías, el curtido de pieles, etc., si bien en aquel momento el ingeniero lo reservaba para otros usos. Cyrus Smith eligió detrás de las chimeneas un sitio, cuyo suelo fue cuidadosamente allanado. En él puso un montón de ramas y leña cortada en pedazos pequeños, y sobre este montón trozos de esquisto piritoso, apoyados los unos sobre los otros, cubriendo todo con una capa delgada de piritas perfectamente machacadas, hasta reducirlas al tamaño de avellanas. Hecho esto, dio fuego a la leña, cuyo calor se comunicó a los esquistos, los cuales se inflamaron, pues contenían carbón y azufre. Entonces, se echaron nuevas capas de piritas machacadas, dispuestas de modo que formasen un montón grande, que fueron cubiertas de tierra y hierbas, dejando, sin embargo, alguna abertura para que entrara el aire, como si se tratara de carbonizar leña para hacer carbón. Luego se dejó realizar la transformación, para lo cual se necesitaban no menos de 10 o 12 horas, a fin de que el sulfuro de hierro se transformase en sulfato de aluminio, dos sustancias igualmente solubles, siendo el resto sílice, carbón y cenizas. Mientras se verificaba esta transformación química, Cyrus Smith mandó proceder a otras operaciones. Sus compañeros ponían en ellas no solamente celo, sino actividad y entusiasmo. Nab y Pencroff habían quitado la grasa del dugongo, recogiéndola en grandes ollas de barro. Tratábase de aislar uno de los elementos de aquella grasa, la glicerina, por medio de la saponificación. Ahora bien, para obtener este resultado, bastaba tratarla por medio de la sosa o de la cal, porque en efecto, una y otra sustancia, después de haber atacado la grasa, formaría un jabón, aislando la glicerina, que era la que el ingeniero deseaba precisamente obtener. Sabido es que no le faltaba la cal, pero el tratamiento por la cal no debía producir sino el jabón calcáreo insoluble, y por consiguiente inútil, mientras que el tratamiento por la sosa daría, por el contrario, un jabón soluble muy útil para el lavado doméstico. Cyrus Smith, como hombre práctico, debía preferir por consiguiente la sosa. ¿Era difícil obtenerla? No, porque las plantas marinas abundaban en la orilla, como salicornias, ficoideas y todas esas fucáceas que forman los fucos y las algas. Recogieron cantidad de ellas y después de secas las quemaron en hoyos al aire libre. Mantuvieron la combustión de estas plantas durante varios días, de manera que el calor se elevase hasta el punto de fundir sus cenizas, y el resultado de la incineración fue una masa compacta gris, que desde hace mucho tiempo se conoce con el nombre de sosa natural. Obtenido el resultado,
El ingeniero trató la grasa por medio de la sosa, lo cual produjo por una parte un jabón soluble y por otra esa sustancia neutra que se llama glicerina. Pero esto no bastaba. Ciro necesitaba para la preparación futura otra sustancia, el azoato de potasa, más conocido por el nombre de sal de nitro o salitre. El ingeniero habría podido fabricar esta sustancia tratando el carbonato de potasa, que se extrae fácilmente de las cenizas de los vegetales, por el ácido azótico, pero precisamente era este el ácido que en último resultado quería obtener. Se hallaba, pues, encerrado en un círculo vicioso, del cual no hubiera salido jamás si por fortuna la naturaleza no le hubiera proporcionado el salitre sin más trabajo que recogerlo. Harbert, en efecto, descubrió un yacimiento al norte de la isla, al pie del monte Franklin, y solo fue preciso purificar aquella sal. Estas diversas tareas duraron unos 8 días. Se hallaban, pues, terminadas antes que se hubiera verificado la transformación del sulfuro en sulfato de hierro. En los días que siguieron, los colonos tuvieron tiempo de fabricar vajilla refractaria con arcilla plástica y de construir un horno de ladrillos de una disposición particular que debía servir para la destilación del sulfato de hierro cuando éste se hubiera obtenido. Estas obras concluyeron hacia el 18 de mayo, en el momento poco más o menos de terminarse la transformación química. Gedeon Spilett, Harbert, Knapp y Pencroff, hábilmente guiados por el ingeniero, habían llegado a ser los obreros más diestros del mundo. Por lo demás, la necesidad es el maestro que enseña mejor y de quien mejor se aprenden las lecciones. Cuando el montón de piritas quedó enteramente reducido por el fuego, el resultado de la operación, consistente en sulfato de hierro, sulfato de aluminio, sílice, residuo de carbón y cenizas, fue depositado en un barreño lleno de agua. Se agitó la mezcla, se la dejó reposar, luego se la decantó y obtuvo un líquido claro que contenía en disolución sulfato de hierro y sulfato de aluminio, habiendo quedado en el barreño las demás sustancias en estado sólido, por lo mismo que eran insolubles. En fin, vaporizado en parte aquel líquido, se depositaron en el fondo cristales de sulfato de hierro, y las aguas madres, es decir, el líquido no vaporizado que contenía el sulfato de aluminio, fueron abandonadas. Ciro Smith tenía, pues, a su disposición una cantidad de cristales de sulfato de hierro, de los cuales trataba de extraer el ácido sulfúrico. En la práctica industrial, la fabricación del ácido sulfúrico necesita una costosa instalación. Son precisos, en efecto, grandes edificios, instrumentos especiales, aparatos de platino, cámaras de plomo inatacables al ácido, y en las cuales se opera la transformación, etc. El ingeniero no tenía nada de esto a su disposición, pero sabía que en Bohemia, particularmente, se fabrica el ácido sulfúrico por medios más sencillos, y que hasta tiene la ventaja de producirlo en un grado superior de concentración. Así es como se hace el ácido, conocido con el nombre de ácido de Nordhausen. Para obtener el ácido sulfúrico, Ciro Smith no necesitaba más que una operación: calcinar en un vaso cerrado los cristales del sulfato de hierro, de manera que el ácido sulfúrico se destilase en vapores, los cuales producirían enseguida el ácido por condensación. Para esta manipulación sirvieron las vasijas refractarias, en las cuales se pusieron los cristales, y el horno, cuyo calor debía destilar el ácido sulfúrico. La operación fue perfectamente llevada a cabo, y el 20 de mayo, 12 días después de haber comenzado el ingeniero, poseía ya
el agente del que contaba sacar después partido. Ahora bien, ¿para qué quería aquel agente? Sencillamente para producir ácido azótico. Y esto fue fácil porque el salitre, atacado por el ácido sulfúrico, le dio precisamente el azótico por destilación. Pero, ¿en qué iba a emplear el ácido azótico? Esto era lo que sus compañeros ignoraban todavía, porque no les había comunicado el objeto de aquellos trabajos. El ingeniero estaba cerca de conseguir su objetivo, y una última operación le proporcionó la sustancia que había exigido tantas manipulaciones. Después de haber obtenido el ácido azótico, lo puso en contacto con la glicerina concentrada de antemano por la evaporación en el baño de María, y obtuvo, aún sin emplear mezcla de ninguna sustancia refrigerante, varias azumbres de un líquido aceitoso y amarillo. Cyrus Smith había hecho esta operación solo, apartado y lejos de las chimeneas, porque temía los peligros de una explosión, y cuando presentó a sus amigos un frasco de aquel líquido, se contentó con decirles: «Aquí tienen ustedes nitroglicerina». Era en efecto ese terrible producto, cuya fuerza de explosión es 10 veces mayor que la pólvora ordinaria, y que ha causado ya tantos incidentes desgraciados. Sin embargo, desde que se ha encontrado el medio de transformarlo en dinamita, es decir, de mezclarlo con una sustancia sólida, arcilla o azúcar bastante porosa para retenerlo, se ha podido utilizar con más seguridad ese peligroso líquido. Pero la dinamita no era conocida en la época en que los colonos operaban en la isla Lincoln. ¿Ese licor va a hacer volar nuestras rocas?, dijo Pencroff con marcada incredulidad. Sí, amigo mío, contestó el ingeniero, y esta nitroglicerina producirá tanto mayor efecto cuanto que el granito es muy duro y opondrá mayor resistencia para estallar. ¿Y cuándo veremos eso, señor Ciro? Cuando hayamos abierto una mina, contestó el ingeniero. Al día siguiente, 21 de mayo, al rayar el alba, los mineros se trasladaron a una punta que formaba la orilla oriental del lago Grant, a 500 pasos solamente de la costa. En aquel sitio, la meseta formaba el dique de las aguas, que solo estaban contenidas por su muro de granito. Era pues evidente que rompiendo aquel dique, las aguas se escaparían por la abertura y formarían un arroyo, que después de haber corrido por la superficie inclinada de la meseta, iría a precipitarse en la playa. Por consiguiente, se rebajaría el nivel del lago y se pondría al descubierto el orificio de desagüe, que era lo que se buscaba. Había que romper aquel dique. Bajo la dirección del ingeniero, Pencroff, armado de un pico que manejaba diestra y vigorosamente, atacó el granito en su revestimiento exterior. La mina que se quería abrir nacía en una arista horizontal a la orilla y debía penetrar oblicuamente, de modo que encontrase un nivel sensiblemente inferior al de las aguas del lago. De esta suerte, la fuerza explosiva, apartando las rocas, daría salida suficiente a las aguas y, por lo tanto, haría bajar lo necesario la superficie del lago. El trabajo fue largo, pero el ingeniero, queriendo producir un efecto formidable, no pensaba dedicar menos de 10 litros de nitroglicerina a la operación. Pero Pencroff, ayudado por Nab, trabajó con tanto afán que a las 4 de la tarde se había terminado la mina. Faltaba resolver la cuestión de la inflamación de la sustancia explosiva. Ordinariamente la nitroglicerina se inflama por medio del fulminato, que estrellando determina la explosión. Es preciso, en efecto, un choque para provocarla, pues simplemente encendida esta sustancia se quemaría sin estallar. Cyrus Smith habría podido fabricar la espoleta que se necesitaba.
A falta del fulminato, podía obtener fácilmente una sustancia análoga, algodón pólvora, puesto que disponía de ácido azótico. Esta sustancia, comprimida en un cartucho e introducida en la nitroglicerina, habría estallado aplicándole una mecha y producido la explosión. Pero Cyrus Smith sabía que la nitroglicerina tiene la propiedad de detonar al menor choque, y resolvió utilizar esta propiedad sin perjuicio de emplear otro medio, si éste no le daba resultado. En efecto, el choque de un martillo sobre algunas gotas de nitroglicerina desparramadas sobre la superficie de una piedra dura basta para provocar la explosión. Pero el operador no podía dar el martillazo sin ser víctima de la explosión. Cyrus Smith tuvo pues la idea de suspender de un montante por encima de la boca de la mina y por medio de una fibra vegetal una masa de hierro de muchas libras de peso. Otra larga fibra, previamente azufrada, iría atada al centro de la primera por uno de sus extremos, mientras el otro quedaría en el suelo a distancia de muchos pies de la boca de la mina. Comunicado el fuego a esta segunda fibra, ella lo comunicaría a la primera. Esta se rompería y la masa de hierro caería con una fuerza sobre la nitroglicerina. Se instaló el aparato. El ingeniero hizo alejar a sus compañeros. Llenó la mina de modo que la nitroglicerina sobresaliese un poco de la abertura y derramó algunas gotas por la superficie de las rocas debajo de la masa de hierro ya suspendida. Hecho esto, tomó el extremo de la fibra azufrada, la encendió y, alejándose de allí, se reunió con sus compañeros que habían vuelto a las chimeneas. La fibra debía arder durante 25 minutos y efectivamente, 25 minutos después, resonó una explosión de cuyo estrépito sería imposible dar una idea. Parecía que toda la isla temblaba sobre su base. Una nube de piedras se proyectó en los aires, como si hubieran sido vomitadas por un volcán. La sacudida, producida por el aire que las piedras desalojaban, fue tal que hizo oscilar las rocas en las chimeneas. Los colonos, aunque estaban a más de 2 millas de distancia, fueron derribados al suelo. Se levantaron, salieron a la meseta y corrieron hacia el sitio donde el dique del lago debía haber sido destruido por la explosión. Un triple hurra se escapó de sus pechos. El dique de granito estaba hendido, formando un ancho boquete. Por él, una corriente de agua se escapaba, lanzando espuma a través de la meseta. Llegaba a la cresta y se precipitaba sobre la playa desde una altura de 300 pies.